Un saludo cordial, estimados estudiantes. Este video está orientado a poder presentar elementos generales que se asocian al análisis estadístico del instrumento IMMS. Este es uno de los instrumentos para aquellos estudiantes que optaron por la categoría motivación y específicamente el modelo ARCS de Keller. Los elementos que vamos a presentar son 4. ¿Cuáles son esos elementos, esas características del análisis? ¿Cuál es el instrumento IMMS que venimos utilizando y sus variaciones? Porque pueden tener más de uno. ¿Cuál es la perspectiva del proceso desde el análisis de frecuencia? Que es uno que es muy importante para las conclusiones. ¿Y cuál es la perspectiva del análisis de correlación de variables bivariado? O análisis bivariado. Bueno, los elementos generales para el análisis. Hay algo muy sucinto acá y es lo siguiente. Para el análisis de los datos del instrumento IMMS vamos a utilizar una estrategia que es la correlación de Pearson entre dos variables. En el caso nuestro, pues la preocupación por lo menos serán 4. Recuerden que las variables que estamos trabajando es la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción, pero también podemos estar cruzando, por ejemplo, con edad, con género, con rendimiento académico para encontrar resultados significativos ahí. Dos de las citas que nos presentan y que motivo a profundizar si quieren tener mayores detalles del análisis es el texto de Castaño, Maíz y Garay del 2015, que aunque es aplicado al MOOC, no es aplicado a gamificación, pues se utiliza el IMMS como instrumento, y el trabajo de Lorbach y otros con una propuesta muy similar a la de la investigación que ellos denominan RIMS, le agregan la R porque es una versión reducida. El modelo completo de Keller tiene 36 preguntas, el RIMS utiliza 12, nosotros utilizamos 12 y una decimotercera para conocer un aspecto general. Bueno, ¿qué es el famoso IMMS? Entonces, para eso recordemos que teóricamente lo que nos presenta Keller, John Keller en su modelo de motivación, es que debemos observar lo que las personas desean y que esto conlleva a hacer o a tomar una elección, a decidir y comprometerse con ese accionar. Entonces traemos un poco a colación ese elemento para, digamos, buscar cómo, si logramos incrementar la motivación de nuestros estudiantes, podremos mejorar su proceso académico. Medir y comprender la dirección y la magnitud del comportamiento es entender lo que son esos objetivos más importantes de la persona, qué es lo que elige el estudiante y cuán intensamente lo va a hacer. Después de marco de referencia, pues recordaremos que Keller nos habla de 4 dimensiones o categorías: la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. Cada una pues está definida en los referentes teóricos previamente compartidos. Entonces ustedes recibieron por parte del equipo investigador una versión que es adaptable, modificable, aunque se debe probar su validez, del IMMS. Recuerden que el IMMS es básicamente una encuesta de motivación asociada a materiales, al desarrollo instruccional de materiales. Ya les comentaba ahora, el modelo original tiene 36 preguntas, el que se propuso acá tiene 12 preguntas y utiliza una general, la decimotercera, para tener una visión del proceso completo. Este es el IMMS asociado al modelo ARCS. Las 12 preguntas las he segmentado en 12 slides. Utiliza una escala Likert, es decir, utiliza una escala de 5 niveles. Recuerdan que esa escala en el texto está desde el totalmente en desacuerdo, la 1, hasta el totalmente de acuerdo, la 4. Quiere decir que la ponderación número 4 y la ponderación número 5 son positivas para el proceso, totalmente de acuerdo o de acuerdo. Es importante que usted, cuando aplique este instrumento con los estudiantes, tenga muy en cuenta en reconocer para posterior análisis esa codificación que hemos dejado y que he señalado en las primeras 3 preguntas en negrilla, S06, R01. Lo que más nos interesa ahí es que usted sea capaz, posterior a la aplicación,
de clasificar las preguntas. R de relevancia, A de atención, C de confianza y S de satisfacción. Los demás números es una codificación asociada al modelo de Keller. No es tan relevante para el análisis, pero sí que sepamos cómo categorizar esas 4 preguntas. Tenemos el ejemplo entonces de la segunda parte, donde hay preguntas de relevancia, de confianza, de satisfacción, y como le decía, la última pregunta es una pregunta general que no entra al análisis de IMMS, pero que les puede permitir a ustedes saber en un global de 1 a 5 qué piensa cada estudiante del proceso. Luego de esa introducción, hagamos o presentemos cuál sería el análisis en frecuencia. Lo voy a hacer con un ejemplo específico y les dejo a ustedes la investigación para lograrlo desde Excel o desde SPSS. Lo primero es aplicar las encuestas, el instrumento a los estudiantes. Los niños deben diligenciar ese instrumento y tendremos una matriz entonces por cada niño de 13 preguntas. Para el caso del ejemplo que aparece en este slide a la derecha, emulé o simulé o me inventé otro instrumento de solo 7 preguntas. Es de carácter informativo, no es real. Luego de eso, invito a que tabulemos esa información en un Excel, como lo he hecho ahí. Imagínense ustedes en la imagen que está ahí que son 5 niños que respondieron esas 7 preguntas. Claro, en su realidad el número de niños será mayor y las preguntas serán 13. Pero tener esa primera tabulación en Excel me permite poder llegar a un análisis de frecuencia. ¿Qué es un análisis de frecuencia? Es poder determinar por cada pregunta cuántos votaron en 1, cuántos votaron en 2, cuántos votaron en 3, el número 4 y el número 5. Se sugiere de una vez organizar por categorías, es decir, así el orden, la P1 es de atención, la P2 es de confianza, la P3 de satisfacción, la P4 de relevancia, la P5 vuelve a ser de confianza, la P6 de atención y la P7 de satisfacción. Pues cuando yo presento ya mi informe de análisis de frecuencia, las organizo. Ven que P1 y P6 quedaron en atención, P2 y P5 en confianza y así para las demás. No significa que la tabla que aparece ahí esté completa, falta diligenciar P4, P3 y P7. Pero lo que sí quiero mostrarles es el análisis o la tabulación de esos resultados. Se sugiere por parte de los investigadores que han trabajado la herramienta que usted marque con detalle cuál es la frecuencia más alta en cada una de las preguntas. Por ejemplo, en el P1 a mí me salió que es la respuesta 5. En P6 comparte 3 y comparte 4. En P2 es la número 4 y en P5 vuelve a ser la opción 5, el totalmente de acuerdo. Cuando yo organizo la información así, puedo generar discurso en torno a esos resultados. Una sugerencia. Miremos, por ejemplo, este caso que es real. Este caso es con 32 estudiantes. Está un IMMS más amplio, aunque ahí solo estoy mostrando parte de atención y confianza. Y miren las marcas que ahí están apareciendo. Yo quiero hacer un énfasis, aunque no aparece en nuestro instrumento, para que ustedes se familiaricen con la pregunta de corte inverso. Lo voy a mostrar con un solo ejemplo. Miren la pregunta número 12. Los ejercicios son tan abstractos que fue difícil mantener la atención sobre la actividad. Usted se da cuenta que es una pregunta invertida. En ese caso, el voto por el 1 es lo más positivo para el proyecto, no para el proyecto, sino para evidenciar que la acción en esa línea de atención es bastante alta. Quiere decir, algo similar pasa con la pregunta 4 y con la pregunta 7. Estas preguntas pueden generar a veces confusión en los estudiantes, por eso hay que invitarlos a que hagan la lectura con detalle, pero también buscan ser un control. Entonces es importante eso. Cuando yo paso a tabular, a procesar la información, es clave que cuando yo la analice, invierta, eso se explicará un poco más adelante, invierta ese tipo de preguntas. Quiere decir que yo pasaré para mis promedios. La pregunta 4, lo que aparece en el numeral 1 será realmente el punto 5, la categoría 5, lo que está en 2 se vuelve 4, lo que está en 3 se mantiene en 3. Esa lógica para que tú puedas promediar de manera justa con perspectivas equivalentes. ¿Qué sugieren los autores? Que citábamos ahora, Castaño, Lorbach y demás. Pues es interesante ver que su discurso se hila, como aparece aquí al final del punto 6,
Se hila a partir de inferir los niveles de motivación en cada una de las categorías, atención, confianza, relevancia y satisfacción, desde la observación de estas frecuencias que están marcadas como las más altas, si se ubican en el numeral 4 o en el numeral 5. Es posible, por ejemplo, afirmar que la calidad, pregunta número 6, modo en que se presentaron los ejercicios, es algo muy positivo para los estudiantes. Hay un alto porcentaje de estudiantes que lo reconocen así. Y estos autores proponen que si tú tienes la moda, es decir, el dato que más se repite, esa máxima frecuencia la tienes o en el nivel número 4 o en el nivel número 5, o para las preguntas invertidas en el nivel 1 y el nivel 2, puedes afirmar que en esa categoría el nivel es alto de motivación, en atención, confianza y demás. Puedes utilizar también, y es lo que cita el punto 5, puedes utilizar esta herramienta que acabamos de revisar, esa tabla, para generar gráficos. Puedes generar gráficas de barras que complementen tu informe. Vamos a hablar ahora del análisis de correlación bivariado. Es el último análisis de este video, el anterior era el de frecuencias. Y para eso les sugiero lo siguiente. Hay un excelente texto, aquí se dan los respectivos créditos, un video en YouTube llamado Análisis Relación entre dos variables cuantitativas de las doctoras Galindo Villardón y Vicente Galindo, que expone con bastante detalle el uso de la correlación de Pearson, que es la herramienta que sugieren varios autores para analizar el IMMS. Lo que queremos aquí observar es si hay una relación lineal entre las variables, por ejemplo, atención, confianza, relevancia, satisfacción y edad, o género, o una que nos interesa mucho, rendimiento académico. Para eso, pues vamos a proseguir en el video con una corta explicación de la instalación del software SPSS. También lo puedo hacer en Excel, pero la recomendación que se va a dar acá es utilizar ese software. En Google pueden buscar con el término descargar SPSS y los orientará a esta página. Gracias por la atención en esta primera parte. Procedo a la explicación de la instalación del software. Me ubico entonces, estimados estudiantes, en la página indicada. Recuerden que llego ahí utilizando en mi buscador de preferencia el término descargar SPSS. Luego de que pasen unos minutos de la descarga, ustedes tendrán un archivo como el que estoy mostrando acá, IBM-SPSS, bueno, los elementos que están viendo ahí. Recuerden que cuando yo ejecute este aplicativo software, voy a instalar en mi máquina, en mi equipo de cómputo, la herramienta de análisis estadístico, pero como quiero mostrar un ejemplo sin necesidad de comprar una licencia costosa, que para el caso del trabajo de grado no es necesaria, lo puedo lograr a partir de la versión trial o versión de prueba. A la primera pregunta que me dice si quiero instalar SPS, pues le doy afirmativamente. Esta parte puede llegar a ser un poco extensa en términos de la instalación, pero vale la pena que la podamos todos observar. Estoy entonces en el proceso de instalación. Debo resolver las preguntas que en la instalación de cualquier aplicativo software de Windows voy a tener. Vamos a dar unos minutos ahí, voy a detener el video para que no se extienda tanto y ya continúo. Bueno, muy bien. Retomo entonces el proceso que traemos. Me aparece esta pregunta sobre el tema de la licencia, le doy siguiente. En este caso, en licencia de uso temporal o individual, perdón, le doy siguiente. Aquí acepto los términos de referencia. Voy a usar en este caso mi nombre como usuario. Le doy siguiente. En este caso, pues depende del idioma con el que vaya a trabajar. Por defecto me lo presenta en español. Le doy siguiente. En este caso le puedo decir, en la consulta que me hace sobre esta opción, viene por defecto que no, la puedo mantener. En este caso es un valor adicional o un elemento adicional esencial para el trabajo con una herramienta de desarrollo llamada Python. Le doy a aceptar y finalmente le doy
Siguiente, instalar. Voy a suspender nuevamente el video y ya continuamos mientras se hace el proceso de instalación. Bueno, bien. Luego del proceso de instalación del Statics, que fue la otra opción que seleccionamos, le damos nuevamente a aceptar y esperamos la finalización del proceso, de esta parte del proceso. Para esta pregunta, conseguir licencia para mi producto o activar para uso temporal, seleccionamos esa opción de activar para uso temporal. Le doy siguiente. Bueno, debo apuntarle a una posición de memoria. Permítanme un segundo. Seleccionado ya el archivo tem.txt, nos indica que está habilitado y ya, pues para que surtan los cambios debo reiniciar el equipo. Bueno, reiniciado el equipo, he abierto el SPSS. Ya con esta, digamos que con esta información voy a proceder a hacer el análisis que estamos proponiendo. Aquí doy cancelar. Me ubico claramente la vista de datos y la vista de variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? Yo quisiera que utilizáramos en este ejemplo, eso depende de cada propuesta, pero voy a usar el ID, que es el identificador de mis estudiantes, el rendimiento, realmente el rendimiento viene siendo la nota como segundo identificador, perdón, tengo que dejar solo nota o rendimiento. Voy a usar la variable atención, la variable confianza, la variable satisfacción y la variable relevancia. ¿Qué cuidado debo tener acá? Bueno, yo puedo controlar la anchura del valor, puedo, por ejemplo, restringir el tema de decimales. La única que tendría decimales sería el dato de la nota, el rendimiento, y pudiese dejarlo así. Si mi dato es numérico, puedo usar aquí la medida escala, aunque se sugiere, por ser una escala Likert, los datos de atención, confianza, satisfacción y relevancia, configurarlos con la opción nominal y agregarles en las label, en las etiquetas, los términos totalmente de acuerdo, ni de acuerdo o de acuerdo, y todos estos niveles. Por ahora la voy a dejar así, no es muy complejo. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, ¿qué voy a cargar acá? Entonces yo tengo un ejemplo acá previamente diseñado. Voy a suponer que la prueba la apliqué a 13 estudiantes. Les estoy mostrando un ejemplo que tiene más preguntas que el IMMS tratado en el caso anterior. En este caso, atención, tiene 6 preguntas. La 1, la 4, la 6, la 12, la 13 y la 20. ¿Qué voy a hacer? Puedo analizar esto pregunta a pregunta, pero más interesante analizarlo categoría por categoría. Es decir, miremos cómo se relaciona atención, confianza, relevancia y satisfacción. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un promedio ponderado de las preguntas. El estudiante 1, el promedio ponderado me lleva a este valor, el estudiante 2 a este valor, el estudiante 3 a este valor, y así con cada uno. Promedio las preguntas de atención, promedio las preguntas de confianza, promedio las de satisfacción, las de la relevancia, y la escalo al ejercicio que estoy haciendo acá. Voy a probarlo entonces de esa manera. Voy a mostrarles a ustedes acá en vivo el cargue de uno de los datos para el rendimiento. Aquí este niño sacó 2.7, este niño sacó 3.6. Voy a registrar todos los datos que tenemos y ya continúo. Bueno, y continuamos entonces. Ya en este momento he registrado los promedios de la atención, de la confianza, de la satisfacción y la relevancia, entendiendo como el promedio a cada una de las preguntas. Obviamente son promedios que se llevan a un valor entero. También lo podríamos hacer con el valor fraccionario, porque recuerden que esos promedios nos pueden dar fraccionarios, y la nota del estudiante. Entonces, ¿cómo hago ya el análisis y cómo genero conclusiones para cerrar esta presentación?
Voy a analizar. En analizar selecciono la opción correlaciones. Luego selecciono de correlaciones la opción bivariada y voy a transferir las variables que quiero analizar. Miren que yo podría hacer inferencias ahí también con el género, por ejemplo. Podría hacer inferencias también con otras variables diferentes a las que estoy probando. Selecciono Pearson por la recomendación de los autores de referencia. La prueba de significación será bilateral y elegimos marcar las correlaciones significativas. Corremos la prueba y el resultado que irá a nuestro informe será una tabla muy similar a la que ustedes están viendo ahí. ¿Cómo la leemos? Hay relación significativa, relación proporcional entre las variables donde existan datos que tengan ese doble asterisco, con una correlación significativa de 2 colas. También puede salir de una cola con un solo asterisco. Noto que eso en este ejemplo con los datos que usé solo existe entre la atención y la confianza, 0694 doble asterisco. Quiere decir que la atención y la confianza se pueden considerar variables relacionadas entre sí. Cuando crece la atención, crece la confianza de manera proporcional. No lo noto en otra variable, no veo ese doble asterisco en otra variable, entonces eso también hace parte de mis inferencias. Tanto así que yo veo que, por ejemplo, hay datos negativos, como el dato entre la nota, la nota o el rendimiento y la relevancia. Qué particular para ese ejercicio. En la medida que incrementa la nota, disminuye la relevancia, o en la medida que incrementa la relevancia, disminuye la nota. Espero con esto haber podido ser pues, lo más ilustrativo posible en esos dos análisis, en el análisis de frecuencia y en el análisis bivariado. Cualquier pregunta pues, puede ser canalizada a través de su director o directora de trabajo de grado y apoyarse en los materiales del curso y los que se encuentran en la web. Un saludo, gracias por su atención.